Hola, bienvenidos a este nuevo podcast. Gracias por estarnos acompañando una vez más, ya el quinto podcast, gracias a Dios, este quinto video que estamos realizando en este momento, gracias a Dios por todos estos videos que nos ha permitido grabar, por las reflexiones, por los momentos de meditación que hemos podido compartir. Queremos darle las gracias a todos ustedes por escucharnos y por estar acompañándonos también en este proceso y en esta pues conversación que queremos tener, no solamente Carlita y yo, sino también pues conocer un poco más acerca de qué es lo que primeramente Dios quiere hablarnos y también qué es lo que Dios les ha hablado a todos ustedes, en qué se sienten identificados, qué preguntas tal vez que hemos visto a lo largo de las reflexiones les han hecho reflexionar acerca de alguna área en su vida en la cual Dios está trabajando. Así que bueno, le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros espectadores y también quiero darle la bienvenida a Carlita. ¿Cómo estás, Carlita? ¿Qué nos Muchas cuentas? gracias, estoy muy contenta y como tú decías, agradecida con Dios porque llegamos al quinto episodio, el último de esta serie y tenemos, primero Dios, una como tipo clausura de esta serie de episodios que muy pronto se la vamos a dar a conocer con un video especial. Y pues por ser el último episodio, queremos dar agradecimientos a las personas que han estado comentándonos en los videos y quisiéramos decir los nombres de esas personas, ¿verdad? Para que sepan que estamos atentos a sus preguntas, a sus testimonios también, que es parte importante de hacerlos sentir que estamos con ustedes, que los escuchamos y que son de bendición para nuestra vida. Tenemos a Adriana Milagro Guzmán Aragón. Te agradecemos mucho por compartirnos tu testimonio y también pues por hacernos parte de bendición en tu vida y compartirnos, ¿verdad? Lo que estás viviendo y cómo estos videos te han edificado, ¿verdad? Que ese es nuestro deseo, nuestro corazón. También tenemos a Mara García. Muchas gracias por comentarnos y estar pendiente de nuestros videos. También deseamos que el Señor bendiga su vida y que pueda ser siempre de edificación cada uno de los episodios. Y por acá tenemos a María René. Queremos agradecerte también por apoyar nuestro ministerio con el amor del Señor lo estamos haciendo y queremos animarles a todos a que puedan seguirnos en esta suscripción de YouTube porque queremos que crezca la comunidad para seguir compartiendo del amor del Señor. Así que gracias a cada uno de ustedes por ser parte de los primeros 5 episodios de la serie. Dios puede darte un propósito en cualquier época de la... ¿De qué personaje vamos a hablar este día? Bueno, este día vamos a hablar acerca de David, el rey David. Pero es importante mencionar que el rey David no empezó, no nació siendo rey, ¿verdad? Sino que, pues, él creció en una familia y él era el menor de sus hermanos. Él, pues, cuando lo encontramos en la historia, en las páginas de la Biblia, nos dice de que él andaba pastoreando las ovejas de su padre. Y pues vamos a ver un poco acerca de su vida y para darles un poco de contexto acerca de en qué momento aparece el rey David en la historia, pues tenemos que recordar, como estuvimos viendo en algunos capítulos, la época de los jueces. El pueblo de Israel, cuando llegó a la tierra prometida a Canaán, luego que falleció Moisés, Josué, empezaron a surgir jueces, que eran jueces que guiaban al pueblo hacia la palabra de Dios, hacia la ley, para que ellos pudieran caminar en obediencia al Señor. Pero resulta que cada vez que estos jueces, cada vez que cada juez fallecía, entonces el pueblo se alejaba de Dios y era necesario que surgiera otro juez
Muchas veces el pueblo pues caía en manos de sus enemigos, estaba siendo pues perseguido por las ciudades que estaban a su alrededor, por las personas que vivían en esas ciudades. Y pues en ese momento el pueblo clamaba a Dios y Dios levantaba un juez. Y ese juez pues les ayudaba, les llevaba la victoria y sobre todo pues de regreso al Señor. Y pues el último de estos jueces es el profeta Samuel. Pero llega un momento en donde el pueblo, debido a diferentes razones, circunstancias, vienen el pueblo y van donde Samuel y le dicen, Samuel, queremos que Dios nos levante un rey o queremos que tú pongas un rey. Y a Samuel le parece desagradar un poco esta petición, pero Samuel va y lo presenta delante de Dios. Y Dios le dice a Samuel, Samuel, no te preocupes, o sea, no es contra ti, sino que es contra mí, es a mí a quien han desechado como rey. Porque en ese tiempo habían jueces que ellos eran como los que mantenían la ley, ¿verdad? Juzgaban, pero Dios era el rey de Israel en ese momento, porque no había un rey terrenal, era un pueblo distinto. Y Dios ya antes había dejado establecido cómo iba a ser el proceso para elegir un rey. Pero en este momento, pues no sabemos, ¿verdad? La actitud del pueblo quizás no fue la manera de ir delante de Samuel o delante de Dios y decirle, ¿verdad? Queremos rey. Porque parece ser que a Dios también, de alguna manera, como le molesta y le dice, no, Samuel, no te preocupes, no es a ti a quien han desechado, sino a mí es a quien me han desechado como rey. Sin embargo, Dios accede a la petición del pueblo y envía a Samuel y unge a Saúl como rey, por mandato de Dios, y le da como esas directrices, digamos, de cómo tenía que ser él como rey. Pero Saúl posteriormente es desobediente a la orden de Dios. Es desobediente y hace algunas cosas eh, como por ejemplo, en una de las guerras él tenía que esperar a Samuel para que Samuel hiciera un sacrificio y después ir a la batalla. Pero Saúl se impacientó y dijo, no, no viene el profeta, entonces yo lo voy a hacer. Y Saúl vino y como que tomó ese rol que no le correspondía a él, sino que le correspondía a Samuel. Y eso desagradó mucho a Dios. Y pues al final Saúl termina siendo desechado como rey. Y en Primera de Samuel 16 del 1 al 3 vemos que Dios le llama a Samuel y le dice, ya es el momento que unjas un nuevo rey para Israel, porque Saúl ya fue desechado, ¿verdad? Por su desobediencia, y entonces ahora es el momento, y lo manda a Belén, ¿verdad? Y vemos en el capítulo 16 eh, en el versículo 4 dice que hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y le preguntaron, ¿verdad? ¿Es pacífica tu venida? Y él respondió, sí. Vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaías, sus hijos, los llamó al sacrificio. Y dice, el versículo 6 aconteció que cuando ellos vinieron, vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mire su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues Jehová mira lo que es, pues, perdón, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces aquí vemos algo bien importante que en este momento que Samuel iba a ungir a este nuevo rey, Samuel vio a una persona que le pareció, este es el rey, ¿verdad? Parece, tiene el porte, tiene, como dicen ahora, el aura de un rey. Pero no, Dios le dice, no, Samuel, no es lo que ve el hombre, es lo que se ve en el corazón. Y pues Carlita tiene algo que mostrarnos para poder introducirnos a este episodio acerca de David y que tiene mucho que ver con el corazón que ve Dios. Amén. Voy a pedirles que vean atentamente esta fotografía que va a aparecer en pantalla.
Como ustedes lograron ver, es una vasija, pero esta vasija tiene ciertas características porque no es una vasija que se puede decir que es porcelana fina. Es una vasija de barro y de hecho tiene muchas imperfecciones porque ya ha pasado mucho tiempo desde que hice esta pintura y le comentaba a mi amiga que por el tipo de material es un material que no se ve mucho, pero más o menos acá lo van a... Voy a... Realmente voy a quitar el filtro para que se vea. Ok, creo que por el filtro no se va a apreciar mucho, pero se logra ver que tiene una textura por acá. Es un tipo de relieve, por decirlo así. Y como ya ha pasado bastante tiempo, ese relieve se ha ido desgastando con el paso del tiempo. Pero hay algo que me encanta de esta pintura y es una puerta abierta. Y esa puerta abierta para mí simboliza que hay alguien dispuesto a buscar esta vasija, alguien que quiere tenerla, que realmente va a tomarla, va a utilizarla. Y en el pasaje de 2 Corintios 4:7, en este versículo se nos compara a nosotros como vasijas de barro. ¿Y quién pudiera usar una vasija de barro tan deshecha? Probablemente a nadie le llame la atención, pero Dios sí. Él nos quiere usar a cada uno de nosotros a pesar de que somos una vasija de barro. Incluso podemos estar rotos por dentro, podemos tener muchas imperfecciones, pero Dios ve algo hermoso en nosotros y es el tesoro que ha depositado en cada uno de nosotros y es su palabra, el Evangelio. Ese Evangelio que nos lleva a la salvación por medio de Cristo Jesús. Y quiero leérselos que dice 2 Corintios 4:7. Dice, y tenemos este tesoro en vasijas de barro. Lo compara con un material que se elabora artesanalmente con las manos. Y no sé si han tenido la oportunidad de ver un alfarero, pero al imaginarlo, yo sé que ustedes entienden lo delicado que es este proceso. Y el Señor nos ha dicho que somos creación de Él, cada uno de nosotros. Así que si nos vemos a nosotros mismos de esta manera, como su creación más delicada, tenemos que saber que estamos en constante transformación o Dios nos está transformando en cada etapa de nuestra vida. Y como lo decía Jazmín, hemos visto muchos personajes a lo largo de esta serie. A Moisés lo transformó de pasar de Egipto con un carácter distinto al carácter humilde que pasó durante el proceso del desierto. También vimos a un Elías que estaba deprimido, a un hombre que llegó a la casa de una viuda a darle esperanza, que probablemente ella también pasó un proceso de depresión y él lo pasó, pero lo superó y fue como instrumento usado por Dios para animar a esta mujer. Y tenemos a Jeremías. Jeremías también pasó un proceso, lo hablábamos que no sabemos cuánto tiempo pasó tal vez orando o pidiéndole al Señor que le ayudara a que de su boca salieran palabras, ¿verdad? Porque él se sentía muy joven y no podía. Era una excusa porque Dios lo iba a usar. Entonces ahora con David, nosotros vemos una identidad en Dios. Lo que tenemos nosotros no es lo externo, sino que es lo que hay en el corazón. ¿Y quién es el único que puede ver eso? Nosotros no podemos ver más allá que lo físico, pero eso no le interesa a Dios. A Él le interesa más el corazón. Y quiero que sigamos leyendo en ese pasaje tan hermoso que dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Siempre va a haber un propósito. ¿Por qué Dios pone ese tesoro tan valioso como es su palabra, como es sus promesas divinas, todo eso tan hermoso en vasos de barro? Si se puede quebrar. Bueno.
es para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Gloria a Dios. Estamos acá en este episodio con mi amiga Jazmín, reconociéndonos a nosotras mismas como esos vasos de barro, porque para que la excelencia del Señor se alcance, nosotros tenemos que menguar, o sea, nosotros tenemos que desaparecer del escenario, ¿verdad? Y que la gloria de Dios sea el protagonista de todo esto. Y damos gloria a Dios por estos personajes que nos han dejado su testimonio al recordar que todo el poder, toda la excelencia, todo lo que respecta a digno de admirar proviene de Dios y no de nosotros mismos. Así que quiero decirte a ti que muchas veces te ves más que todas las imperfecciones o tal vez esos detalles que dices, yo no puedo servirle al Señor porque tengo este pero, ¿verdad? La excusa que siempre decimos es que yo no puedo por esta razón. El Señor va a escoger ese vaso de barro, pero no es porque tú seas alguien digno de, es porque simplemente la gloria del Señor se va a manifestar a través de ti. Y algo que me encanta de una frase que compartía mi amiga es que Dios elige al candidato con menos posibilidades. Amiga, ¿qué es lo que me compartías antes de grabar? Cuéntanos un poquito. Sí, la verdad es que cuando nosotros vemos qué edad tenía David y pues el hecho de que David estaba, o sea que su papá ni siquiera lo llamó para presentarse delante del profeta, vemos de que David era el candidato con menos probabilidades. Y aún el profeta Samuel vio al hermano y dijo, ah, este qué bien fornido, que se ve, tiene planta de rey. Y Dios le dijo, no, no es ese. Y de hecho hay una parte, no recuerdo ahorita qué versículo es, pero hay una parte donde dice que David era como rubio, ¿verdad? O sea, me imagino bien delicado, bien bonito. Aunque claro, sabemos que era una persona del campo, ¿verdad? Que trabajaba con las ovejitas. Un trabajo Pero humilde. imagínense que, sí, exactamente. Imagínense que cuando Samuel lo ungió como rey, es probable que David haya tenido aproximadamente entre 10 o 15 años de edad. O sea, era un jovencito, ¿verdad? Y pues siendo apenas un niño, era un candidato, el candidato menos probable. Pero sin embargo, Dios lo eligió. Dios lo eligió y otra cosa interesante es de que no fue rey al siguiente día. O sea, él Exacto. ya era ungido como rey, pero todavía no estaba ejerciendo, digamos, su ministerio como rey, sino que tuvo que esperar mucho tiempo. Cuando David luchó contra Goliat, se nos dice que Saúl le dijo en 1 Samuel 17:33, tú eres muchacho, le dijo. Y esa palabra se utilizaba para describir que era un adolescente. Es decir, que David tenía al menos menos de 20 años de edad, porque los de 20 años para arriba eran los que iban al ejército. Pero David todavía no iba. Es probable que David haya tenido entre 16 a 19 años cuando luchó con Goliat. Otra Wow. vez era el candidato menos probable, con menos posibilidades, porque era un niño que llegó a entregarle una comida a sus hermanos. Y Pero, probablemente no tenían la fuerza, obviamente, necesaria como los guerreros que ya estaban entrenados de años. exacto, la única armadura que había era la de Saúl, y le dijo, Ujú. ponétela, pero era tan grande que dijo David, no, no puedo con esto, ¿verdad? Y se la quitó y agarró 5 piedras, y con eso, o sea, con fe, con Dios, Y ¿verdad? no Con eran él. las piedras, era el poder Ajá, del Señor. era con el poder de Dios. Algunos, yo he escuchado que dicen de que él recogió 5 piedras porque Goliat tenía otros 4 hermanos y por eso llevaba 5 para darle a todos, ¿verdad? No sé si eso será cierto, pero bueno, o sea, él sabía que con una piedrita, chas le iba a dar, ¿verdad? Porque él confiaba en el Dios que tenía. O sea, vemos Mm. una fe que desde pequeño él la cultivó, pero volvemos a cuántos años tenía.
cuando se convirtió en rey. Y pues en 2 Samuel 5:4 dice, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Por lo que aquí nos dice explícitamente que David asumió el trono cuando cumplió 30, casi la misma, bueno, la misma edad a la que Jesús empezó su ministerio, ¿verdad? O sea que probablemente esa edad que David tenía cuando él comenzó a reinar haya sido como una sombra de lo que iba a ser cuando Jesús comenzara su ministerio, ¿verdad? Amén. Pero Sí. imagínense, desde los 10 o 15 años hasta los 30, al menos 15 años estuvo él esperando, ¿verdad? O sea algunos años en el anonimato y luego siendo perseguido, porque pues Saúl persiguió a David. Pasaron muchas cosas, o sea, fueron 15 años que no fueron fáciles, que claro, uno lee los salmos y dice, ay, qué bonito, ¿verdad? Salmos es mi libro preferido y todo, pero detrás de esos salmos hay muchas historias. Y por ejemplo, pues tenemos salmos en los cuales pues él clama para que Dios lo libre de sus enemigos, ¿verdad? Pero aún así, David decidió esperar en que Dios lo iba a posicionar como rey cuando fuera su tiempo y conforme a su voluntad, de tal manera que David no se atrevió a dañar de ninguna manera a Saúl, a pesar de que Saúl muchas veces lo había querido matar, ¿verdad? Así que vemos como estas enseñanzas, ¿verdad? De la vida de David y haciendo un enlace con lo que Carlita mencionaba acerca de la pintura. Muchas veces nosotros podemos ver cuando vamos a un museo o alguna galería y vemos esas pinturas en diferentes técnicas. Este, nosotros nos paramos, digamos, desde una distancia considerable y decimos, wow, qué bonita esa pintura, cómo el pintor pudo detallar cada cosa, las luces, las sombras, los colores, la forma de los cuerpos de las personas, sus caras, los árboles, y uno dice, wow, qué bonito, o sea, cómo quisiera pintar yo así. Pero cuando uno se acerca a la pintura para explorar bien cómo el pintor logró esos detalles, uno se da cuenta, dependiendo del tipo de técnica que utilice, pero en muchas de esas técnicas uno puede ver cómo hay como un montón de pintura, o sea, con distintos colores, distintas manchitas, que si uno lo ve desde bien cerca, uno se da cuenta que las líneas ya no son tan marcadas, sino que se ve aquí los diferentes colores y hasta uno puede darse cuenta de, hey, aquí no está como bien eso marcado o está como difuso. Y todas esas manchitas que cualquiera puede decir, pero ¿cómo pudo poner aquí un negro, un café, un rojo en medio de estos colores? Pero todas esas manchitas son las que al final forman la obra y esa obra se ve espectacular. Muchas veces nuestra vida es así, Amén. así como la vida de David, en este caso que estamos viendo. O sea, hay un montón de manchitas oscuras que uno no las quiere ni voltear a ver porque dice, ay, no, señor, vea qué feo, qué vergüenza, no sé. Eran parte del proceso. Eran parte del proceso y solamente el pintor, que Dios sabe por qué los ha permitido. Al mismo Amén. tiempo hay cosas buenas, ¿verdad? Hay cosas que nos gustan más, los colores claros, las luces, nos gustan muchas veces mucho más que las sombras. Pero todo es necesario para que al final el pintor Amén. diga, esta obra está hecha, terminada, realizada. Y por eso es que Dios dijo de que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, ¿verdad? El apóstol viene y nos dice esto para que nosotros podamos ver que en las manos de Dios, toda nuestra vida, no importa los momentos que queramos borrar y los momentos que queramos enfocar más, ambos forman ese cuadro perfecto y Amén. ese propósito de Dios se cumple en todos ellos, ¿verdad? O sea, el propósito de Dios sigue presente y el Señor lo cumple, aunque a veces nos toque esperar 15 años como le tocó a David, pero es parte de crecer, ¿verdad? Estar en el anonimato nos ayuda a poder formar nuestro carácter, ¿verdad? Y estar preparados porque es ese carácter el que nos va a ayudar a mantenernos firmes en aquello que Dios nos ha mandado a hacer, ¿verdad? Porque probablemente si David
hubiera sido rey al siguiente día, siendo un niño o un adolescente, hubiera dicho, ay, esto es muy cansado, mejor no, ya no quiero ser rey. Pero no, Dios esperó el momento adecuado para que él pudiera tener ese carácter y esa fe firme en el Señor que lo iba a sostener a lo largo de toda su vida. Amén. Cuando tú estabas diciendo eso, me acordé del episodio pasado cuando vimos en Jeremías, yo te escogí desde el vientre de tu madre. Qué precioso cómo Dios va enlazando todo, porque si lo comparamos, él ya tenía un propósito, Dios ya lo tenía escogido, lo tenía como el elegido. Y a nosotros también, tú que estás viendo este episodio y sabes que esta palabra el Espíritu Santo lo está usando para redarguir tu corazón y recordarte, tú eres elegido, tú eres elegida por Dios. Y queremos finalizar dejándote unas preguntas para que puedas reflexionar en ellas, porque muchas veces a veces somos como Samuel, que descartamos. Y vemos por lo físico, vemos por las apariencias y decimos, esta oportunidad no es para mí, o este ministerio no es para mí, o esta persona, ¿verdad? No puede ser de bendición para mi vida. ¿Cómo me va a ayudar esta persona? Yo no la veo con potencial, pero realmente Dios nos va a sorprender de cómo va a usar esa vasija de barro, porque tiene algo dentro, un tesoro. Entonces la pregunta dice, ¿a quién estoy dejando fuera de mi percepción de quien puede ser llamado por Dios? Así como Samuel, ¿verdad? Les decíamos que él inicialmente pensó que era alguien más, el que iba a ser el rey, el elegido como rey, pero Dios tenía otro plan. Y finalmente, ¿qué es lo que el Espíritu Santo te está diciendo a ti sobre tu llamado? ¿Qué dice el Espíritu Santo sobre tu identidad y sobre tus dones que te han dado, ¿verdad? Que se te han dado por Dios y que tal vez tú ni siquiera los estás viendo o que otros ni siquiera los ven, pero Él los quiere usar para su gloria en su tiempo. Así que, ¿qué es eso que el Espíritu Santo te está como un fuego por dentro, que está dentro de ti, que tú tienes muchos dones que tú ni siquiera los estás viendo? Pero en este momento queremos traerte esperanza. La palabra de Dios siempre trae consuelo, pero también esperanza de que Él ha escogido tu corazón. No ha visto tu físico, tus capacidades, tus títulos universitarios, nada. Tus notas, nada. O sea, Él lo que mira es tu corazón y ya te había escogido desde antes en el vientre de tu madre. Y anhelamos, ¿verdad? Que el Señor pueda usarte como un instrumento en sus manos y por eso queremos orar por ti, para que sea Él dando la claridad en tu mente, el discernimiento y sobre todo la guía para que como hijos de Dios sigamos compartiendo el Evangelio a través de ese testimonio que es nuestra vida. Jazmín, amiga. Sí, me gustaría mencionar algo antes de que oremos y es de que no tenemos que esperar a ser perfectos o a ser buenos para buscar a Dios, para entregar nuestra vida a Dios o para dejarnos usar por Él. Realmente, hay que aprender a hacer esas vasijas de barro, la verdad, y saber de que lo importante es lo que Dios deposita en nuestro corazón y que somos útiles para Él, ¿verdad? Así que vamos a Dios tal y como somos para ser usados por Él, así como David iba al Señor para ser usado, ¿verdad? Y para ser lleno del Señor. Bueno, entonces vamos a orar. Amén. Vamos a orar para finalizar. Oramos. Bueno, amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das en tu palabra, en tu presencia. Gracias por enseñarnos a través de la vida de David. Gracias, Señor, porque sabemos que tú también nos elegiste desde antes de la fundación del mundo, por lo cual te pedimos que nos des esa fuerza para poder ser obedientes, Señor, a ti, tener fe y obediencia, Señor, y aprender, Señor, a hacer esas vasijas de barro, Señor, en tus manos, aprender a esperar tu tiempo y aprender a depositar toda nuestra ansiedad o preocupación en tus manos, Señor. Padre Santo.
entregamos a ti, Señor, este episodio, que pueda ser de mucha bendición para aquellos que lo escuchen, Señor, y que puedan ellos, Señor, tener ese tiempo de intimidad contigo, Señor. Gracias, te damos por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, amén y amén. Amén. Que el Señor te bendiga, Jazmín, y que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros que estamos en este proceso, ¿verdad? De reconocer que Dios tiene propósitos grandes en nuestra vida y Dios puede darnos un propósito en cualquier. Época del año. Amén. Así Amén. es. Lo creemos en el nombre de Jesús. Así que finalizamos esta serie y les pedimos sus oraciones también, ¿verdad? Para que Dios nos guíe para la siguiente, porque vamos a tener con la ayuda del Señor la siguiente serie para el próximo mes. Esperamos compartirles el episodio especial de cierre, así que estén pendientes porque vamos a subir y también queremos escuchar cómo cada uno de estos episodios ha sido de bendición para ustedes. Y cualquier pregunta o cualquier comentario los vamos a leer con mucho amor. Nos despedimos por ahora y les deseamos una bendecida semana. Amén. Dios les bendiga.